La Segunda Guerra Mundial. La contienda hizo que Marx perdiera más de la mitad de su flota y tuviera que interrumpir de forma temporal la ruta por el Pacífico, pero pronto intensificó la construcción de nuevos barcos y en 1946 contaba con una flota renovada que le permitió iniciar un importante proceso de expansión en la década de 1950. En esa época, Maersk Line amplió sus rutas por África y Arabia. Maersk Tankers adquirió buques más grandes que por primera vez incluyeron el distintivo de la empresa. Se crearon nuevos astilleros y el grupo invirtió en productoras de plástico y otros derivados del petróleo. La década de 1960 estuvo marcada por una diversificación de la actividad aún mayor. El grupo obtuvo una concesión del gobierno para extraer hidrocarburos de los fondos marinos daneses y esta actividad dio lugar al lanzamiento de Maersk Oil, que se convirtió en una de las principales líneas de negocio. En 1964 nació Dansk Supermarket Group, la división del grupo dedicada a la venta al por menor, y se ampliaron las actividades de transporte de automóviles, carga a granel y derivados del petróleo. El grupo A.P. Moller-Maersk es un conglomerado de negocios internacionales que tienen actividades en varias áreas, principalmente en los sectores del transporte y la energía. La compañía es conocida como Maersk y es famosa por su gran negocio de transporte marítimo. Desde 1906 es la compañía de transporte marítimo de mercancías más grande del mundo. Maersk tiene su sede principal en Copenhague, Dinamarca, pero también tiene oficinas en más de 135 países. En 2011, el grupo tenía unos 117.000 empleados y ocupaba el puesto 54 en la línea Fortune Global 500 Float. Antecedentes. Los orígenes. Arnold Peter Moller y su padre, el capitán Peter Maersk Moller, fundaron en 1904 la compañía naviera que posteriormente daría origen al grupo Maersk. Desde el principio, el negocio familiar se especializó en el transporte naval y apostó por la diversificación, la internacionalización y la integración vertical de sus actividades. En 1918 crearon unos astilleros para poder construir sus propios barcos, que se mantuvieron operativos hasta 1966. En 1919 abrieron su propia oficina en Estados Unidos, a la que siguieron otras en Japón, Reino Unido, Tailandia, Indonesia y Hong Kong. La diversificación de actividades pasó por el transporte de diversas mercancías y por la adquisición de nuevas flotas. Por ejemplo, de 5 petroleras que en 1928 dieron origen a una nueva subsidiaria, Maersk Tankers, dedicada al transporte marítimo de petróleos, gas natural y derivados. Ese mismo año se creó Maersk Line, dedicada a la travesía transatlántica, y se inauguró la primera ruta entre Asia y Estados Unidos. En la actualidad, Maersk Mc-Nee Moller dirigió el grupo hasta 1993, aunque permaneció como presidente durante los siguientes 10 años hasta que lo sustituyó Michael Pram Rasmus. En 2012, Anne Maersk Mc-Nee Ugla, hija de Maersk, asumió la presidencia del grupo. Actualmente Maersk cotiza en la bolsa de Copenhague y es líder mundial en transporte de carga marítima. Su actividad se estructura en 4 ramas de negocio: Maersk Line, dedicada al transporte de contenedores; Maersk Oil, especializada en extracción de petróleo y gas natural; APMT Terminals, dedicada a la construcción y funcionamiento de zonas portuarias; y Maersk Drilling, operadora de sistemas de perforación de alta tecnología. Cuando Arnold Peter Moller falleció en 1965, su hijo Maersk Mc-Nee Moller asumió la dirección del grupo y la presidencia de las fundaciones creadas por su padre para mantener el control en manos familiares. Maersk se había incorporado a la empresa en 1940 y había sido el encargado de organizar y dirigir la flota durante la ocupación alemana en Dinamarca. La segunda generación siguió apostando fuerte por la diversificación. Se añadieron nuevas líneas de negocio: la fabricación de productos sanitarios de plástico desechables, el transporte aéreo, servicios de telecomunicaciones, soluciones logísticas y actividades de salvamento marítimo. En paralelo, la división dedicada a la extracción de petróleo y gas se extendió hacia nuevas áreas de negocio. El transporte de contenedores fue una de las nuevas actividades en las que Maersk se posicionó decididamente en la década de 1980. El grupo producía distintos tipos de contenedores y los transportaba en sus propios barcos, lo que representó una verdadera revolución en el transporte de la carga marítima internacional. Desarrollo de la naviera Maersk. Su flota consta de 600 buques portacontenedores en propiedad y alquilados, incluyendo 56 naves clase Panamax con una capacidad de 3.000
a 13.000 contenedores. Buques petroleros con capacidad para 630.000 toneladas de peso muerto de petróleo crudo, 27 embarcaciones transportadoras de petróleo refinado, tamaño de 15.000, 29.000, 35.000 y 110.000 toneladas de peso muerto. 9 navíos transportadores de gas con capacidad para 35.000 metros cúbicos, 6 embarcaciones con capacidad entre 38.000 y 80.000 metros cúbicos, 2 metaneros, buques transportadores de gas natural licuado con capacidad de 138.130 y 145.130 metros cúbicos, 6 con capacidad de 165.500 metros cúbicos fueron ordenados a Samsung. 3 unidades flotantes de proceso, almacenamiento y descarga de hidrocarburos. 10 buques ro-ro dedicados al transporte rodado con capacidad de 3.000 a 5.100 vehículos. 3 más fueron ordenados con capacidades para 5.000 vehículos. 40 naves suplidoras y embarcaciones especiales, 29 plataformas de perforación, 12 ferries operadores por Norfolk Line en los Países Bajos, 265 remolcadoras, gabarrabas y otras embarcaciones. Han puesto en servicio 4 de los 9 portacontenedores Triple E con una capacidad máxima de 18.270 contenedores. De un total de 20 de estos buques serán construidos por Daewoo en Corea del Sur. El primero de ellos fue el Maersk Mc-Nee Moller en 2013. El grupo A.P. Moller - Maersk es un conglomerado de negocios internacionales que tienen actividades en varias áreas, principalmente en los sectores del transporte y la energía. La compañía es conocida como Maersk y es famosa por su gran negocio de transporte marítimo. Desde 1906 es la compañía de transporte marítimo de mercancías más grande del mundo. Maersk tiene su sede principal en Copenhague, Dinamarca, pero también tiene oficinas en más de 135 países. En 2011, el grupo tenía unos 117.000 empleados y ocupaba el puesto 54 en la línea Fortune Global 500 Float. Antecedentes. Los orígenes. Arnold Peter Moller y su padre, el capitán Peter Maersk Moller, fundaron en 1904 la compañía naviera que posteriormente daría origen al grupo Maersk. Desde el principio, el negocio familiar se especializó en el transporte naval y apostó por la diversificación, la internacionalización y la integración vertical de sus actividades. En 1918 crearon unos astilleros para poder construir sus propios barcos, que se mantuvieron operativos hasta 1966. En 1919 abrieron su propia oficina en Estados Unidos, a la que siguieron otras en Japón, Reino Unido, Tailandia, Indonesia y Hong Kong. La diversificación de actividades pasó por el transporte de diversas mercancías y por la adquisición de nuevas flotas. Por ejemplo, de 5 petroleras que en 1928 dieron origen a una nueva subsidiaria, Maersk Tankers, dedicada al transporte marítimo de petróleos, gas natural y derivados. Ese mismo año se creó Maersk Line, dedicada a la travesía transatlántica, y se inauguró la primera ruta entre Asia y Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial. La contienda hizo que Maersk perdiera más de la mitad de su flota y tuviera que interrumpir de forma temporal la ruta por el Pacífico. Pero pronto intensificó la construcción de nuevos barcos y en 1946 contaba con una flota renovada que le permitió iniciar un importante proceso de expansión en la década de 1950. En esa época, Maersk Line amplió sus rutas por África y Arabia. Maersk Tankers adquirió buques más grandes que por primera vez incluyeron el distintivo de la empresa. Se crearon nuevos astilleros y el grupo invirtió en productoras de plástico y otros derivados del petróleo. La década de 1960 estuvo marcada por una diversificación de la actividad aún mayor. El grupo obtuvo una concesión del gobierno para extraer hidrocarburos de los fondos marinos daneses y esta actividad dio lugar al lanzamiento de Maersk Oil, que se convirtió en una de las principales líneas de negocio. En 1964 nació Dansk Supermarket Group, la división del grupo dedicada a la venta al por menor, y se ampliaron las actividades de transporte de automóviles, carga a granel y derivados del petróleo. Cuando Arnold Peter Moller falleció en 1965, su hijo Maersk Mc-Nee Moller asumió la dirección del grupo y la presidencia de las fundaciones creadas por su padre para mantener el control en manos familiares.
Marx se había incorporado a la empresa en 1940 y había sido el encargado de organizar y dirigir la flota durante la ocupación alemana en Dinamarca. La segunda generación siguió apostando fuerte por la diversificación. Se añadieron nuevas líneas de negocio, la fabricación de productos sanitarios de plástico desechables, el transporte aéreo, servicios de telecomunicaciones, soluciones logísticas y actividades de salvamento marítimo. En paralelo, la división dedicada a la extracción de petróleo y gas se extendió hacia nuevas áreas de negocio. El transporte de contenedores fue una de las nuevas actividades en las que Marx se posicionó decididamente en la década de 1980. El grupo producía distintos tipos de contenedores y los transportaba en sus propios barcos, lo que representó una verdadera revolución en el transporte de la carga marítima internacional. En la actualidad, Maersk Mcnee-Møller dirigió el grupo hasta 1993, aunque permaneció como presidente durante los siguientes 10 años hasta que lo sustituyó Michael Pram Rasmus. En 2012, Anne Maersk Mcnee Ugla, hija de Maersk, asumió la presidencia del grupo. Actualmente Maersk cotiza en la bolsa de Copenhague y es líder mundial en transporte de carga marítima. Su actividad se estructura en cuatro ramas de negocio: Maersk Line, dedicada al transporte de contenedores; Maersk Oil, especializada en la extracción de petróleo y gas natural; APMT Terminals, dedicada a la construcción y funcionamiento de zonas portuarias; y Maersk Drilling, operadora de sistemas de perforación de alta tecnología. En el año 2019, Maersk del Ecuador ya empleaba a 58 personas. En sus últimos aspectos financieros destacados, reportó un aumento de ingresos netos del 9.66% en el año 2019. Su activo total registró crecimiento del 15.2%. El margen neto de Maersk del Ecuador cayó 0.4% en el año 2019. En lo que corresponde a los datos estadísticos financieros claves, nos da una tasa de crecimiento anual de los dos últimos años, en los que nos corresponden los siguientes datos. Primero, el ingreso neto por ventas, que aumentó el 9.66%. El total ingreso operativo, el cual aumentó 9.33%. El beneficio bruto de explotación, calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros, aumentó un 8.73%. La ganancia neta aumentó el 3.34%. Los activos totales aumentaron 15.2%. El total del patrimonio aumentó 141.83%. El coeficiente de efectivo aumentó el 0.04%. Dentro de los resultados negativos tenemos primero el margen neto, que nos dio una disminución del menos 0.4%, y el rendimiento sobre el patrimonio, que nos dio menos 44.16%, además de una prueba ácida que nos arrojó el 0%. Que corresponde a las estrategias, ha habido una estrategia de implementación gradual de los cambios que llevan a Maersk de una naviera hacia un operador logístico integrado. Y es que el cambio gradual ha sido la clave no solo en el proceso de transformación, sino que también ha sido una estrategia fundamental para la penetración en el mercado logístico. Dentro de sus estrategias, una de las más fuertes es que ha podido detectar las necesidades de cada región y han ido proporcionando soluciones para esas necesidades. Por ejemplo, dentro de Europa, es muy importante contar con un flujo expedito de mercancías dentro de la región. Por eso integraron un operador de aduanas, pues es un valor agregado que en el mercado europeo se aprecia. Lo mismo en Latinoamérica. No es que se convertirán en un operador logístico integrado, ya que son un operador logístico integrado, ya que cuentan con más de 300.000 metros cuadrados de bodega y almacenaje para sus clientes de toda la región. En México, Maersk ganó la licitación de transporte aéreo y gracias a el legado logístico de Damco, han logrado reorganizarse y operar de igual a igual con otras reconocidas compañías logísticas de trayectoria mundial.
Dejando de lado lo obvio de la pandemia, como lo son los contagios y medidas de aislamiento para prevenir la propagación del virus, la presencia del COVID-19 ha resultado un impulsador de la transformación digital y fortalecimiento de los servicios logísticos de Maersk, lo que como organización se plantearon lograr en un par de años ha debido ser acelerado, especialmente en la parte digital, ya que como consecuencia de las medidas de prevención, los clientes buscan una mayor digitalización y está en ellos entregar esas soluciones que ellos requieren. Eso, Merckx ha desarrollado herramientas tecnológicas como la herramienta Merckx Flow que se implementó en 4Q20 y ya cuenta con más de 20 clientes en la región latinoamericana, mientras NeoNav, tecnología de punta, utiliza el análisis de data para elaborar modelos predictivos de la cadena de suministros, entregando visibilidad proactiva respecto de la cadena logística.